9:47, último recodo en próspera mañana de este día jueves con una temperatura muy agradable aquí en la ciudad de La Plata, 14,5 en estos momentos. En toda la provincia de Buenos Aires hay cielos de leve a parcialmente nublados con temperaturas que están por encima de los 10 grados, bien primaveral. En la era pandémica nos han preocupado muchísimas cosas, pero lo primordial es la salud de los sectores vulnerables de la sociedad, los mayores de 65 años y aquellas personas que tienen enfermedades de base, sobre todo cardíacos, diabéticos. Justamente vamos a hablar de aquellos pacientes cardíacos que deben hacerse chequeos paulatinamente porque de eso depende su salud. Y al principio de los días de cuarentena, muchos médicos alertaban de que muchos pacientes estaban dejando de ir a consultar, de hacerse los chequeos, justamente por el aislamiento y el temor al virus circulando en las calles. ¿Qué ha acontecido en estos meses de acostumbramiento contra el virus? Bueno, vamos a las fuentes, vamos a hablar con los especialistas, en este caso con el médico cardiólogo del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Ignacio Bluro. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo le va? Gabriel Próspero lo saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, es un gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias por contactarnos. No, por favor, doctor, nosotros estamos con esta inquietud. ¿Cómo es hoy atender a un paciente cardíaco en medio de la pandemia? ¿Cómo es atender a un paciente cardíaco o cuál es la situación de los pacientes cardíacos? Bueno, en realidad empecemos por aquellos pacientes que tal vez usted haya tenido, que al principio de la pandemia dudaban o no iban a un chequeo o a una consulta por el miedo. Tal vez ahora ya se les haya pasado un poquitito y vuelvan. No sé cómo es la situación ahora. Bueno, mira, te cuento. Al principio de la pandemia la actividad en los consultorios bajó ostensiblemente a menos del 10%. Yo te diría que en algunas cosas o algunos sectores de consulta llegamos a tener un 3% de la actividad habitual, lo cual representa prácticamente un parate total. Esto se mantuvo durante, te diría, por lo menos un mes largo. Y en ese contexto, la situación también en las urgencias, se vio una caída muy importante en las consultas por urgencias, por infartos, por cuadros de insuficiencia cardíaca descompensada, y eso hizo que vos decís, bueno, pero los infartos dejaron de ocurrir. No, los infartos no dejaron de ocurrir. Empezamos a ver a los pacientes más graves. La gente, cuando no tenía una cosa que fuese muy grave, no consultaba. Entonces también empezamos a ver complicaciones de cuestiones cardiovasculares que no se veían hace muchos años, que estaban casi, que habían desaparecido, rupturas de pared cardíaca, pacientes que tenían un infarto y llegaban casos de pacientes que vivían muy cerca del hospital y tenían dolor de pecho y como no querían consultar se pasaban 2 o 3 días con dolor de pecho y consultan después de 2 o 3 días cuando ya empiezan con falta de aire porque el infarto evolucionó y llegan con cuadros muy avanzados de insuficiencia cardíaca. Eso lo hemos visto cosas que uno decía, bueno, por miedo al coronavirus se dejaban de atender patologías realmente graves. Después está el otro lado, lo que hace a la prevención, o pacientes que tienen patología establecida y dejaban de controlar su patología. Vos sabés que yo llevé adelante una encuesta que me contestaron 6.700 personas, no pacientes, o sea, público general, de todo el país, y les habíamos preguntado si habían querido consultar en algún momento, y 1/3 de las personas dijo que hubiese querido consultar en algún momento, que tuvo deseo de hacer una consulta al médico, y lo interesante es que la mitad no la hizo. O sea que la mitad de la gente que quería hacer una consulta a un médico dejó de hacerla. 15% de la gente dejó de consumir algún fármaco que toma habitualmente, algún tratamiento, porque no tenía acceso a las recetas, porque no podía conseguir la receta. ¿Y ahí qué fue lo que falló? ¿Usted lo atribuye a los mensajes poco claros en este sentido por parte de las autoridades sanitarias o a una actitud propia de cada individuo? No, yo no te puedo decir. A ver, tenemos que entender, creo yo, que nos encontramos ante una situación inédita. Una situación
donde nadie la había pensado. Si vos para la Navidad pasada me preguntabas si al final del verano íbamos a estar todos aislados, todos hubiéramos pensado que era un cuento de ciencia ficción. Entonces, nos encontramos en una situación inédita y en un primer momento yo creo que lo que se tomó es decir, bueno, listo, paremos la situación. Veamos cómo paremos la pelota y miremos. Y cuando uno mira para atrás, obviamente todos esos parates siempre tienen consecuencias. Y cuando uno mira para atrás dice, bueno, se puede criticar, se puede hacer eso. Creo que esa crítica no nos lleva a ningún lado. Creo que hubo una doble cuestión de pacientes que obviamente se retrajeron y no quisieron consultar, y también hubo instituciones que cerraron sus puertas. Yo empecé a ver pacientes, yo te cuento, yo en este momento estoy en el hospital y nunca dejé de venir al hospital. Entonces, no hubo un solo día que yo cortara mi actividad asistencial y el hospital italiano mantuvo sus puertas abiertas con protocolos y viendo y tratando de aprender y de cómo adaptarnos a la situación lo mejor posible. Pero empezamos a ver pacientes que no veíamos habitualmente porque decían, yo me atiendo en tal o cual lugar y está cerrado. Y voy y me dicen que no me atienden. Uno empezó a escuchar anécdotas de gente que iba o se atendía en un lado y si no tenía por COVID no lo atendían. Entonces hubo una retracción de la demanda de los pacientes y también hubo instituciones que tuvieron una retracción de la oferta de los turnos que daban habitualmente. Entonces no es que hay un solo motivo o una sola causa de todo eso. Obviamente que en un primer momento y ante una situación inesperada y cuando uno responde con miedo, tal vez se sobreactúa un poco y uno dice, bueno, paramos demasiado. Es importante, creo, que quien tiene patologías crónicas se siga atendiendo. Si vos tenés insuficiencia cardíaca, tenés hipertensión arterial, tenés diabetes, vos no podés poner el tratamiento de tu patología que la tenés en stand-by por tiempo indeterminado hasta que tengamos una eventual vacuna. Doctor Ignacio Bluro, estamos hablando con él, es cardiólogo del Hospital Italiano, como ustedes escuchaban. ¿Ha tenido posibilidad de atender pacientes que han pasado por el COVID-19? Y en ese caso, ¿queda alguna secuela? ¿Se tienen que cuidar de alguna otra manera? Mira, sí, he atendido pacientes. Como todo, hay un gran espectro. O sea, vos tenés muchos pacientes a los cuales no les queda nada y tenés pacientes a los cuales les queda una secuela o que todavía después tardan en recuperarse. Hay pacientes que siguen con mucho cansancio algún tiempo, algunos pacientes siguen refiriendo falta de aire o que no tienen la misma capacidad de hacer ejercicio como lo hacían antes, y hay otros pacientes que quedan con secuelas que ya parecen que son los menos, que son los que quedan como con secuelas que parecerían que tal vez uno dice esto probablemente no resuelva en el tiempo quede alguna secuela, que obviamente son los menos. La gran mayoría de las personas se recupera y no le quedan secuelas. Y obviamente que hay un porcentaje pequeño de pacientes que dicen yo todavía me siento muy cansado, todavía tengo falta de aire, y probablemente creo que muchos de ellos con el tiempo se van a recuperar completamente y probablemente haya una pequeña minoría que quede con alguna secuela, que por ahora no lo podemos saber a ciencia cierta. Por lo cual es importante cuidarnos siempre, los que tuvieron COVID y los que no lo tuvimos. O sea, no hay que bajar los brazos, o sea, hay que seguir cuidándose, hay que usar el barbijo, hay que usar el barbijo bien. Eso es un mensaje muy importante. El barbijo tiene que taparnos la nariz y la boca. No podemos, eso de usar el barbijo, de bajarme el barbijo para hablar, cuando hablo por teléfono, yo veo gente hablando por teléfono sin barbijo en la calle, no, tenemos que usar el barbijo, eso yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos salen microgotitas de nuestra boca que las esparcimos por el aire. Al tener ese barbijo, todas esas microgotitas quedan en el barbijo y no se esparcen. Entonces, si nosotros estamos infectados, disminuimos muchísimo la chance de contagiar a cualquier otra persona o de contaminar alguna superficie.
Y si estamos en contacto con alguien que está infectado y todavía no desarrolló síntomas, disminuimos muchísimo la posibilidad de nosotros respirar las microgotitas que esa persona eventualmente puede haber sacado. Entonces, creo que el lavado de manos, el mantener limpias todas las superficies y el uso correcto del barbijo, tapando bien la boca y la nariz, es fundamental. Por último, doctor, yo considero que soy un paciente sano, no lo sé en términos cardíacos. ¿Cuál es el primer indicio, la primera alerta que tengo que prestar, a la que tengo que prestar atención como para ir a un cardiólogo y consultar? Pensando si tenés COVID. No. Si tengo alguna falencia cardíaca. Mira, habitualmente las cosas por las cuales los cardiólogos vemos pacientes son por falta de aire, por palpitaciones, por dolor de pecho. Si vos te duele el pecho o tenés palpitaciones o te falta el aire o tenés un desmayo, son cosas que creo que ameritan la consulta al cardiólogo. Y si sos un paciente sano, una persona que es sana y va a hacer un ejercicio importante, es importante que esté seguro de que esté sano, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no quiere decir que haya que hacer un montón de estudios, pero estar seguro de no tener la presión alta, estar seguro de no tener la glucemia alta. ¿Por qué? Porque tanto la hipertensión como la diabetes, al tener la glucemia alta, son completamente asintomáticos. Uh-huh. Entonces, yo puedo tener la presión muy alta y no saberlo. Entonces, eso me preocupa más los pacientes que tienen patología y no tienen síntomas que los pacientes que tienen síntomas. Porque cuando tenemos síntomas, habitualmente consultamos. El problema es cuando no tenemos síntomas y tenemos una patología y esa patología avanza en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo soy hipertenso hoy y no me doy cuenta que soy hipertenso y nunca me controlo la presión, y probablemente dentro de 5 o 10 años pueda tener insuficiencia cardíaca, pueda tener insuficiencia renal, pueda tener un accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es importante todas esas cosas detectarlas cuando todavía están asintomáticas. Doctor Ignacio Bluro, hemos recibido una clase, una cátedra prácticamente de todas las preocupaciones que nos rodean hoy, relacionadas obviamente con la pandemia, pero con la principal causa de muerte en la Argentina, que son las cuestiones cardíacas. Muchas gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana. Un abrazo y muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día.